Bueno, 7:34 minutos. A esta hora ya tenemos comunicación con alguien que, como dije en estos días que le hizo análisis, siempre son unos análisis, hombre, usted no tiene que endosar el análisis, pero sin duda alguna los análisis que él publica contribuyen a generar lo que se quiere, un debate. Contribuye a que usted, sobre todo usted, si es lector, o en este caso si escucha radio o si ve televisión, usted tenga más elementos para usted llegar a su propia conclusión. Me refiero al apreciado Rodrigo Noriega, con quien ya tenemos comunicación. Don Rodrigo Noriega, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Feliz viernes de ceviche. Gracias, Flor. Gracias, Gonzalo. Yo coincido con ustedes dos sobre el tema de la ropa. Hace muchos años, mi anécdota personal fue que iba al Banco Nacional de Balboa en Bermuda, un apuro, y el guardia de seguridad me preguntó, ¿viene a cambiar cheque o viene a depositar? Y yo le dije, vengo a depositar, mire, entonces pase. Y si venía a cambiar cheque no me dejaban pasar. No entendí. No entendí la lógica. No. Qué cosa insólita. Qué barbaridad. Sí, por eso digo que o lo aplicas para todos o no lo aplicas para nadie. O lo aplicas en todas las instituciones o no lo aplicas a ninguna. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Pero no la subjetividad, exactamente, de que para esto sí y para aquello no. Pero en fin, hemos querido conversar con Rodrigo Noriega en la mañana de hoy porque esta semana se ha estado dando un debate que uno pudiera decir, bueno, pero eso es un debate de abogados. Y hay que dejar que los abogados definan esto. Pero no, es que el debate no es solo de abogados porque justamente lo que ocurrió puede, de una manera u otra, yo se lo conversaba a un grupo con el que compartí un análisis ayer, lo que termina definiéndose en el sistema judicial con una serie de casos, fíjese, de una u otra manera también va a tener repercusiones en la vida político-electoral de este país. Es así, están vinculados una cosa con la otra. Y no digo que por eso hay que tener este camino o el otro, pero hay que saber eso. Y resulta que todo indica que así fue, sí existe el fallo famoso redactado por el magistrado Sedalice. Y digo que sí existe porque aquí, Flor, esta semana usted leyó la carta que el magistrado le remitió al magistrado presidente Luis Ramón Fábregas. Así que la carta confirmó que el documento es cierto. Y la carta y el documento también confirmaron, por lo que yo pude investigar por mi cuenta, que también es cierto que estaban los votos, estaban o están los votos alineados con un resultado 5-4. Sin embargo, cuando aquí en Panamá en Directo leímos el análisis que publicó Rodrigo Noriega en la prensa, una de las cosas que más nos llamó la atención, Rodrigo, es que del análisis se desprende, y es ahí donde quiero iniciar esta conversación, que ya la Corte había fallado anteriormente sobre esta situación y que ahora con este pretendido fallo estaba dando marcha atrás. Me gustaría que comenzáramos por explicar ese punto. Gracias, profesor, por la oportunidad de explicar este punto. Como usted bien dijo, esto no es un tema de abogados, esto no es un tema de banderías políticas, o si el señor Martinelli es inocente, o el señor Martinelli no es inocente, o tal o cual cosa. Este es un tema de institucionalidad. Desde los tiempos del Código de Hammurabi, hace 4000 años, desde el tiempo de los egipcios, de los Vedas en la India, de Cicerón en Roma, hace 22 siglos, se acuñó el concepto de la cosa juzgada. Había una frase en latín que a ellos les gustaba, res judicate pro veritate habetur. La cosa juzgada se tiene por verdad. Bien, en el 2018, no en el 1950, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia discutió este tema en varias ocasiones. Lo discutió desde distintos ángulos. El 29 de enero del 2018, el Pleno de la Corte, en un voto 5-4, decidió que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado hacía las veces de una imputación. Bien, eso fue el 29 de enero del 2018. El 7 de diciembre del 2018, en el amparo de garantías constitucionales, que tumbó el caso de los pinchazos en la Corte y lo mandó a la justicia ordinaria, la Corte dijo, se acepta, se reconoce como válido todo lo hecho por Mejía, salvo el tema de la competencia sobre un exdiputado del Parlacén. Salvo todo lo demás,
Eso se acepta. Entonces, ese mismo año, 2018, se le rechazaron amparos de garantías a Sidney Citón y a Carlos Carrillo por el tema de que estaban pidiendo exactamente lo mismo. Estaban pidiendo el tema de aquí no hubo imputación y fuimos a la acusación. Entonces, la Corte se lo rechazó en 2 ocasiones en el 2018. Bien. Llegamos al 2021, 9 de febrero del 2021, Carlos Carrillo mete una acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Y la acción de inconstitucionalidad, lo que debió suceder, el procurador Caraballo opina, eso es normal, en todas las acciones de inconstitucionalidad se le da curso a uno de los 2 procuradores, el que esté de turno, y este funcionario opina. Caraballo dice, esto ya lo decidió la Corte el 29 de enero del 2018. Ya lo decidieron, exactamente ya hablaron de este mismo tema. Bien. La Corte le dio curso. Llegó un momento en que hubo un primer proyecto de fallo. Hubo 7 observaciones. Cuando hay un proyecto de fallo, esto se discute en el Pleno de la Corte los jueves. El magistrado que tiene el proyecto se reparte por turno en orden alfabético. Así que si hoy le toca a Flor Altamiranda, mañana le toca a Edwin, después le tocará a Gonzalo, después le tocará a Rodrigo, por orden alfabético del apellido. Entonces, ¿qué pasa? Le tocó a Cecilio Sedalice el proyecto. Bien, él hace el primer proyecto, tiene 7 observaciones. Normalmente cuando usted tiene tantas observaciones, se votan las observaciones y se pierde la ponencia, porque quiere decir que la gente no está de acuerdo con su opinión. Él absorbe las observaciones y trata de que este segundo proyecto las haya atendido. Normalmente se presenta este proyecto nuevamente en el Pleno de la Corte, se vota si se atendieron las observaciones, si no, él pierde la ponencia, le tocaría a la magistrada María Eugenia López Arias. De allí el ataque mediático brutal que hay en las redes sociales y en algunos medios contra esta magistrada. ¿Qué pasa con el fallo del proyecto de fallo del magistrado Sedalice? El proyecto del fallo del magistrado Sedalice viola la Constitución. La Constitución establece que los fallos de la propia Corte Suprema de Justicia o sus salas son definitivos, son obligatorios. Entonces, el magistrado Sedalice está diciendo que no, que los fallos del 2018 no valen y este otro fallo sí va a valer. El problema es que entonces se abre una caja de Pandora enorme del tamaño de esta república, en la que todos los fallos de la Corte, no importa la fecha, ahora vamos a volverlos a discutir. Entonces, el problema que eso tiene en materia de seguridad jurídica, olvídese de Panamá, imagínense lo que va a pasar con las listas internacionales. Todo el mundo va a decirme, ¿sabes que en Panamá no hay seguridad jurídica? En Panamá no hay Estado de Derecho, así que ponen las 2 listas negras, punto, se acabó. Más nunca lo sacas de allí. O sea, botas esa llave y Panamá va a quedar a perpetuidad en esas listas. La consecuencia económica. Recuérdese que en el órgano judicial hay decenas de miles de casos que han sido decididos por la Corte Suprema de Justicia. Casos laborales, casos de impuestos, casos marítimos, casos comerciales, casos de herencia. Vamos a discutir eso de nuevo. Casos penales. Gente que está presa y que puede salir libre, o gente que está libre y puede salir y puede quedar presa. O sea, estamos hablando de una inseguridad jurídica total si esta gente establece este precedente. Eso es lo peligroso del proyecto del magistrado Sedalice. En estos días pude ver y escuchar al abogado Carrillo lanzar un reto. Reto a cualquier abogado que me diga cómo podemos, ahora no me acuerdo la otra palabra, pero si no hay imputación, ¿cómo puede continuar esto? Hace un momento Rodrigo Noriega mencionó la palabra imputación también. Esto forma parte de todo el universo de lo que se debate. Vamos a asumir que esto sea cierto, profesor. Bien, le voy a explicar un punto. Yo no soy penalista y esa es una de las cosas que siempre me dicen en las redes sociales en todas partes. Gracias a Dios no soy penalista. ¿Qué pasa? Cuando se aprobó el Código Procesal Penal, se hizo en el 2008, se hizo un código universal. Todo el mundo, incluyendo el presidente de la República, diputados, magistrados de la Corte, todo el mundo iba a ser juzgado de acuerdo con los mismos principios. Imputación, acusación, juicio. Bien. En el 2012, durante el gobierno del señor Martinelli, su bancada en la Asamblea Nacional, la bancada del Cambio Democrático y otros
de otros partidos, impulsaron un cambio, que fue la Ley 55 del 2012, que impulsó Hernán Delgado, que en ese momento era el partido mayoritario, Cambio Democrático. Bien. ¿Cuál era la idea y cuál era la preocupación? En ese momento, en 2012, había 64 causas contra diputados en la Corte Suprema de Justicia. Y dormían el sueño eterno, pues. La Corte es la Corte. Y ellos querían que eso se acelerara. Entonces, se propuso un mecanismo, que fue este mecanismo, este híbrido, en que no iba a haber imputación, la Corte admitía el caso, se daban 2 meses para investigación, se iba a una audiencia de acusación o se declaraba sobreseído, se absolvía al diputado y cambio fuera. Bien, ese era un proceso express, específicamente establecido para beneficiar a los diputados. Se establecieron una serie de prebendas y prerrogativas como la prueba idónea, el tema de los 2 meses, en fin, una serie de limitaciones bien duras que muy pocos se iban a cumplir. Bien, con esas reglas se inició el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien era diputado del Parlamento Centroamericano en este momento. Por eso es que se da la acusación sin imputación, porque esas eran las reglas que había. Durante la feria esta de proceso contra el expresidente Martinelli, había uno que le correspondía al magistrado Ideno Ortega como fiscal, y el magistrado Ideno Ortega, en este caso no era el caso de los pinchazos, pero el magistrado Ideno Ortega metió una acción de inconstitucionalidad, una advertencia de inconstitucionalidad contra la norma del artículo 491A que establecía los 2 meses de investigación, porque eso era un término fatal, durísimo de cumplir, incluso para el Ministerio Público, mucho menos para la Corte. La propia Corte dice, esto es inconstitucional porque esto es un fuero que no está justificado, no hay igualdad de las partes, todo lo demás. Esto significa que después de ese fallo, que fue en noviembre de 2015, después, todos los casos que venían después, sí iban a tener los 6 meses de investigación. Por eso que al diputado Mario Lázaro, se le hizo imputación en su momento, y al diputado Arcasio Arias se le hizo imputación. ¿Por qué? Porque el término ya no eran 2 meses, sino que volvió a ser 6 meses. El señor Martinelli, el caso de él fue antes de ese fallo de inconstitucionalidad. Por eso que a él se le aplicaron las reglas puras y duras que existían en la Ley 55 del 2012, que él mismo firmó, por cierto. Pero eso ocurrió cuando él estaba sentado ante el juez y el fiscal y sus abogados en calidad de diputado del Parlacén. Luego él renuncia a su condición de diputado y entonces el caso pasa a un proceso ordinario. Correcto. ¿En el proceso ordinario no había que hacer la imputación o quedaba valiendo lo que había ocurrido? El fallo del 7 de diciembre del 2018 de la propia Corte Suprema de Justicia dice, le quitamos la competencia a Mejía como juez de garantías. ¿Por qué? Porque el señor Martinelli ya no es diputado del Parlacén. Pero se queda el resto de todo lo que hizo Mejía. O sea, eso lo decidió la propia Corte. La Corte dijo, le quitamos la competencia a Mejía, pero todo lo demás que hizo Mejía está bien. Nos quedamos con todo lo demás que hizo Mejía. Le quitamos la competencia a Mejía porque el señor deja de ser Parlacén. Sí, exactamente. Y pasa a la justicia ordinaria. Pasa a la justicia ordinaria. Pero todo lo demás actuado queda vigente. Con todo lo que había hecho Mejía, que fue el error del primer juicio. No es que a Martinelli se le ha hecho 2 juicios. Fue el error del primer juicio, fue que ellos intentaron decidir qué pruebas se aceptaban, qué pruebas no se aceptaban, que si los cuadernillos, que si el testigo protegido. Perdón, la Corte dijo el 7 de diciembre del 2018 que todo lo que había hecho Mejía se aceptaba, salvo el tema de la competencia sobre el ex diputado del Parlacén. ¿Nos pudiera explicar por qué no son 2 juicios? ¿Por qué son 2 juicios y no es el mismo juicio? ¿O no está siendo juzgado por lo mismo? Ok, no, sí está siendo juzgado por lo mismo. Esa es una pregunta excelente. En principio, la norma constitucional, la norma internacional que nos protege contra el doble juzgamiento dice no habrá más de un juzgamiento por una misma causa, por unos mismos hechos contra la misma persona. Bien. Esto se entiende que no hay una decisión en firme contra una, no puede haber nuevos juzgamientos si hay una decisión en firme contra ti. Tú tuviste un choque,
ganaste el caso, entonces apeló, subió, se confirmaron la decisión y después, 2 años después, decidieron volver a juzgar el caso del choque. No se puede. El profesor Cabrera le gana a una empresa unos temas contractuales, después que eso llegó a la corte, no, vamos a empezar un nuevo juicio. Eso no se puede. Lo que sí se puede es, en medio de ese proceso, cuando tú apelas, cuando tú recurres el proceso, si hay defectos, y esto ha pasado toda la vida en la historia de la República de Panamá, si hay defectos, ya sea la Corte Suprema o el Tribunal Superior, en este caso el Tribunal Superior de Apelaciones, manda a que se corrija, se subsane, se reforme, se realice el proceso, se sanee el proceso. Las reglas del sistema penal acusatorio, antes del sistema penal acusatorio, esto lo hubiera hecho el mismo tribunal de juicio, el mismo tribunal que él tuvo en el 2019. Con las reglas del sistema penal acusatorio, para evitar los vicios, los conflictos de intereses y demás, se asigna a un nuevo tribunal de juicio, pero son los mismos hechos, las mismas pruebas que había probado Mejía. No puede haber una prueba nueva, no puede haber un testigo nuevo, no puede haber nada nuevo que lo que ya existía al 7 de diciembre del 2018. Además, el Tribunal Superior de Apelaciones, cuando anula la decisión del 26 de agosto del 2019, que fue la que lo declaró no culpable, por cierto, no culpable lo pueden decir los jurados, los jueces solo absuelven. Cuando anula esa decisión, el Tribunal Superior de Apelaciones dice, la parte que tiene que ver con peculado, la Fiscalía no me convenció que no se juzgó bien, entonces yo la elimino del nuevo juicio. Eliminaron los 2 casos de peculado. Eliminaron los 2, que comprar la máquina pichadora regularmente y usarla para otros fines y demás. Eso lo eliminaron del caso. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Apelaciones dijo, la Fiscalía no me convenció en su argumento de que esto necesite ser nuevamente enjuiciado. Entonces, el Tribunal Superior de Apelaciones decidió en noviembre pasado, el caso tiene que volver a ser juzgado. ¿Por qué? Porque el primer juicio omitieron muchas de las cosas que Mejía había aceptado, y la Corte dijo el 7 de diciembre del 2018 que todo lo que Mejía había hecho era correcto, salvo el tema de la competencia. Entonces, por esa razón se anula el juicio el 26 de agosto del 2019 y viene este nuevo juicio. Por solo 2 delitos. ¿Por qué? Porque eran 4 y el Tribunal Superior de Apelaciones quitó los 2 delitos de peculado diciendo, oye, la Fiscalía no me convenció que el tribunal original no los valoró, no los evaluó correctamente. Entonces, son parte de un mismo proceso, son parte de un mismo juicio. Rodrigo, pero ¿por qué no pensar que los equivocados somos nosotros y no la justicia? A ver, es un tema que llevamos debatiendo aquí con Flor y con el profesor. Se está juzgando tal vez desde las gradas, pensando en que el señor expresidente es culpable, pero ya teniendo en cuenta la primera decisión de catalogarlo como no culpable y ahora con lo que se conoció del magistrado Sedalice, ¿por qué no pensar que el señor puede tener la razón y que la justicia puede tener la razón? Me estoy poniendo del otro lado de la acera. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Por eso decía yo al principio, esto no es un tema sobre la culpabilidad o la inocencia del señor Martinelli. El señor Martinelli tiene derecho a su presunción de inocencia, tiene derecho a su debido proceso. Tengo entendido por un comentario que me hizo algún funcionario del órgano judicial que es la persona que más recursos, más acciones judiciales ha interpuesto en la historia de la República de Panamá. No sé, eso me parece una afirmación exagerada, pero bien. El tema es que este punto del proyecto del fallo Sedalice, olvidémonos de Martinelli, no tiene nada que ver con Martinelli. Es el punto de establecer un precedente. Rompes la cosa juzgada. La cosa juzgada solo se puede romper en un fallo judicial cuando se tratan de decisiones de cualquier tribunal menos la propia Corte. Y aquí estás rompiendo decisiones que tomó la propia Corte. Entonces, imagínense en 4 años, cambia el gobierno, viene un gobierno que no gusta al señor Martinelli y decide nombrar puros magistrados anti-Martinelli en la Corte. Y ellos deciden, ¿sabes qué? Todos esos casos, los pinchazos, todas esas cosas, vamos a volverlas a ver. ¿Por qué? Porque no nos gustó las decisiones que tomó la Corte en el 2021. Entonces, ¿se imaginan la clase de país que tendríamos? O sea, mucho peor de lo que ya es. Ustedes se imaginan la clase de inestabilidad jurídica. Entonces, por eso digo, separémoslo del tema de Martinelli.
es el tema del principio. Los fallos de la Corte son finales, lo dice la Constitución. En algún momento, los romanos, los egipcios, la gente de la India, de Sumeria, el Código de Hammurabi, todos decían, en algún momento los casos se tienen que acabar. Tú no puedes litigar a perpetuidad. En algún momento hay alguien que toma una decisión que es final. En el Código de Hammurabi, creo que era en el 5º cuadernillo, perdonen si me equivoco, decía que si un juez cambia su decisión o emite una decisión nueva sobre un mismo caso, el juez pierde su empleo y tiene que pagar una multa enorme, prácticamente quedaba en la esclavitud. ¿Por qué? Porque tú decidiste algo y ahora cambiaste de opinión. Entonces, quiere decir que para todas estas culturas, para todas las civilizaciones, la cosa juzgada, las decisiones finales, definitivas, son básicas para el funcionamiento de la sociedad. Alguien tiene que decir en algún momento, aunque sea el béisbol, aunque sea el fútbol, oye, el juego lo ganó X, el juego lo perdió Y. Y en algún momento esa decisión tiene que ser final, tiene que ser definitiva. Entonces, ese principio es fundamental. Olvídense del señor Martinelli, puede ser Pelúa, puede ser Rodrigo Noriega, puede ser Edwin Cabrera, puede ser Flor Altamiranda. Ese principio tiene que respetarse, porque tiene que ver con todas las decisiones judiciales en este país. Imagínense que la Corte empiece entonces a abrir todos los casos. Vamos a abrir, pongan cualquier caso que ustedes quieran, vamos a abrirlo de nuevo. No puede ser. O sea, necesitamos esa certeza, esa última certeza jurídica. Y eso no lo inventé yo. Eso está en el derecho desde hace 4.000 años. Eso está en el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá. Eso está en las convenciones internacionales de derechos humanos. Eso es un principio, viejísimo, que antecede a la era cristiana, antecede a las democracias republicanas, antecede al derecho constitucional. Ese fue uno de los primeros principios jurídicos que las sociedades organizadas establecieron. En algún momento los casos terminan, en algún momento alguien decide o pone la decisión final, el punto final del párrafo. Entonces, eso es lo que el magistrado Sedalice con su proyecto está atentando. Él está atentando contra la certeza jurídica de que hay una cosa juzgada en Panamá. Pero Sí, entonces, don Rodrigo Noriega, yo ahora me quedo más preocupado. A ver, no estoy diciendo que el planteamiento de Rodrigo Noriega, como se dice en la misa, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y por eso yo disfruto las lecturas de los análisis que le hacen en el diario La Prensa y cuando nos da la oportunidad de entrevistarlo acá, porque nos aporta elementos para el análisis y discusión nuestra, individual, y llegar a una conclusión, porque son temas públicos. Es decir, lo que estoy entendiendo ahora con más precisión y claridad es que todo lo que se está debatiendo ante la opinión pública, tanto por parte de los abogados como más recientemente el documento que se dio a conocer, redactado por el magistrado Sedalice, lo que se está debatiendo ya se había debatido y ya se había fallado entonces. Hace 3 años la Corte lo debatió al menos 4 veces que yo he podido contar. Me imagino que debe haber por ahí un par de veces más. Lo decidieron el 29 de enero del 2018 y lo decidieron el 7 de diciembre del 2018. Rechazaron 2 amparos de garantías, uno de Cinecitón y otro de señor Carrillo, que tenía que ver con temas muy similares a estos. Entonces, la Corte al menos 4 veces en el 2018 ya vio este tema. Y claro, ahora entiendo con más claridad el hecho de que ahora en enero hay una nuevos miembros de la Corte y pasado este quinquenio vendrán otros nuevos y sí, pues de pronto hay una nueva mayoría y dice, no, mire, aquel caso de aquel año vamos a volverlo a reabrir. Vamos a volverlo a discutir. Vamos a volver a redefinir. Y como que no, o sea, habrán fallos que no nos guste a la opinión pública, que es un poco por donde iba Gonzalo. Habrá fallos que no nos guste, pero bueno, ya terminó la historia con el fallo. Sí. Es lo que estoy entendiendo. Totalmente. Si el señor Martinelli es inocente, a él le conviene que sea una decisión judicial normal la que establezca eso. A él no le conviene ni siquiera políticamente que sea una decisión de la Corte, que anule una decisión de la Corte. Porque así es el galimatías. La propia Corte anula sus propias decisiones. O sea,
Eso no se ha visto en ninguna parte. Entonces, ese rompimiento del orden jurídico no le conviene a él. Incluso si él tiene aspiraciones políticas, que parece ser la situación, a él le conviene que sea una decisión en pleno derecho. Punto. Oye, no hubo suficientes pruebas, hubo muchas irregularidades, el Consejo de Seguridad se inventó todo esto, lo que sea. Perfecto, se acabó el caso. Listo. O sí, lo contrario, pero que sea una decisión en derecho y que no sea una decisión, un gol que no pasa al VAR. Entonces, y ese es el punto de lo que pasa en la Corte. O sea, la Corte ya tenía que haber sacado sus manos de estos después del 7 de diciembre del 2018. El momento que ellos pasaron esto a la justicia ordinaria, se acabó el rol de la Corte. Ese es como cuando el director técnico Christiansen saca a alguien de la cancha. Bueno, ya sabes qué, Negrito Quintero puede estar muy enojado, pero ya te sacaron de la cancha. Vaya y cámbiese. Vaya y cámbiese. Entonces, la Corte el 7 de diciembre del 2018 se fue al vestidor. Se quitó la camiseta y dijo, no, esto ya le toca entonces a la justicia ordinaria. Bueno, no podemos decir, espérate, esa decisión que tomó Christiansen, que tomó el árbitro en el minuto 45, no me gustó, yo en el minuto 91 voy a entrar de nuevo a la cancha. No, eso no funciona así, ni en el fútbol ni en la vida. Bueno. Don Rodrigo Noriega, como siempre, muchísimas gracias, muy amable por darnos este tiempo y compartirnos estos criterios. Reitero, para que cada uno saque su propia conclusión en base a todo lo que está escuchando. Gracias, Rodrigo, muy amable, que estés bien. Gracias a usted, profesor. Felicidades a todos. Hasta luego. 8 en punto de la mañana, señor Miguel. Vamos al